El constitucionalismo social. Crisis del individualismo. El orden democrático liberal que surgió en las revoluciones norteamericana y francesa a fines del siglo XVIII exaltó los derechos individuales como inherente a la persona humana y limitó las facultades de los gobernantes para proteger los derechos que fueron proclamados en la mayoría de las constituciones. La exaltación del individuo frente al Estado y antes de la sociedad se explica por qué el viejo orden no reconocía los derechos a la persona humana, ya que el único titular de la soberanía y de los derechos era el monarca soberano, cuya omnímoda voluntad se imponía sobre los súbditos. Legibus solutus. Por otra parte, la burguesía que preparó y ejecutó las revoluciones requería la ruptura de los controles estatales y la libertad del individuo para consolidar su poder económico y político. Es cierto que la doctrina demoliberal cumplió un papel histórico en la evolución del derecho público y en el reconocimiento de los atributos de la persona. Pero antes de medio siglo se hizo claro que el liberalismo individual conduce a excesos de desmembro del cuerpo social, porque permite a unos pocos acumular poder, dejando a la mayoría librada a la suerte, sin recursos económicos ni derechos efectivos. La revolución industrial, por otra parte, inició la producción de masa en la misma época en que comenzó a operarse la explosión demográfica a partir del siglo XIX, lo que permitió la apertura de los mercados y el reclutamiento de legiones de trabajadores, quienes debieron abandonar los talleres familiares, donde compartían el trabajo y el salario, para trasladarse de los centros fabriles, donde cada uno era un número desconocido por los demás. A eso hay que agregar que el contrato en el trabajo era de orden privado y que el trabajador debía aceptar las condiciones que le imponían los patrones, preocupados solo de aumentar su producción y sus ganancias. Esta situación produjo un grave malestar en la gruesa población, por lo que en el siglo XIX estuvo marcado en Europa por conmociones sociales como las revoluciones de 1830, 1848 y 1871. A comienzos del siglo sobrevino la Primera Guerra Mundial, consecuencia asimisma de las injusticias del viejo orden y parte del constitucionalismo social que se había gestado durante un siglo de crisis del individualismo. Las revoluciones del siglo XX. La Guerra Mundial de 1914 a 1918 trajo como consecuencias la revolución de bolchevique, que en 1917 en Rusia y la caída del Kaiser del gobierno segundo en Alemania, al que sucedió la República de Weimar, así llamada por la Constitución que en 1919 se aprobó en la ciudad de ese nombre. En 1910 se produjo la Revolución Mexicana, que habría de erradicar un viejo orden injusto y arbitrario, encarnado en el porfirismo, reemplazándolo por un régimen democrático inspirado en la justicia social y los derechos de las mayorías. 3. Constitucionalismo social. Con los antecedentes mencionados, el llamado constitucionalismo social se produjo dar prevalencia a los derechos sociales y colectivos, sin abolir los derechos individuales, que persiguen gozando de la protección del Estado, pero subordinados al bien común. Para este fin,
La preocupación básica está en la justicia social y en la economía del orden público. Corresponde al Estado preocuparse de la educación, salud, previsión y asistencia social, regular las relaciones entre los factores del trabajo para organizar sus intereses, en vez de enfrentarlos entre sí como ocurría en el sistema liberal, intervenir en la planificación, dirección, con un rol de la economía del país, en un lugar de dejar hacer y dejar pasar, que era la filosofía del Estado liberal. De este modo, la materia relativa de las relaciones laborales se transformó en una rama del derecho público. El derecho del trabajo, bajo sus cuyas disposiciones el Estado legisla y reglamenta de antemano todos los asuntos concernientes de la jornada laboral, salarios, vacaciones, huelgas, beneficios sociales, seguros de enfermedad, maternidad, vejez, invalidez, muerte y riesgos profesionales, etc. En otras palabras, el trabajador no está más liberado a la voracidad empresarial mediante el contrato civil de trabajo, inspirado en la autonomía de la voluntad, que precolonizaba en el sistema liberal. Para lograr la transformación de Estado gendarme o Estado policía, que se ocupaba solamente de garantizar el orden público, dejando la economía y el trabajo al libre juego de las fuerzas del mercado, como lo había promulgado Adam Smith en su obra La riqueza de las naciones. Se dio el paso al Estado interventor, que adoptó diversas denominaciones: Estado benefactor, Estado de bienestar, de welfare, Estado de servicios sociales y más recientemente el Estado social de derecho. Si el constitucionalismo básico, en su versión francesa, dice Basquiat, sido contemporáneo de la ley Chapelier de 1991, puede reconocerse un momento definitorio de la gestión del constitucionalismo social con la ley derogatoria de aquella prohibición al derecho de agremiación, o sea que la ley de Waldeck-Rousseau de la década del 80. La cuestión social no solo aparece en el siglo XIX, sino que se remontan a los primeros años de la Revolución Francesa, cuando se distinguió claramente en su seno de un grupo encabezado por Babeuf y otros jacobinos que querían dar contenido social a la revolución y que en el efecto conspiraron contra el director, siendo eliminados por este. 4. Las primeras constituciones sociales. Cuando la Revolución Mexicana de 1910 se consolidó a fines de 1916, se reunió un grupo congresal constituyente durante el gobierno de Venustiano Carranza, que promulgó una nueva constitución en 1917 en Querétaro, que es célebre de los anales del constitucionalismo por las disposiciones avanzadas que introdujo en la época en que el liberalismo era todavía la doctrina dominante. Esa constitución estableció el dominio originario del Estado sobre la tierra y los recursos naturales. Creó los elegidos en el campo, protegió los derechos de los trabajadores y garantizó la socialización sindical. Dispuso que la educación fuese laica y democrática, etc. El artículo 27, en su apartado tercero, dispone que la nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dice el interés público, así como el de regular el aprovechamiento de la riqueza pública para cuidar de su conservación. Con este objeto se dictarán las medidas necesarias para el fraccionamiento de los
latifundios para el desarrollo de la pequeña propiedad. El artículo 127, por su parte, consagra el interés público del derecho de trabajo y reconoce por primera vez los derechos de huelga y de lockout. En 1919, el Parlamento alemán sancionó la primera Constitución republicana de Weimar, que disponía que la economía debía desenvolverse en base al principio de justicia social, que la propiedad debía cumplir la función social, que todo alemán tenía, sin perjuicio de su libertad personal, el deber de emplear sus facultades intelectuales y físicas conforme al interés de la colectividad, que todo ser humano tiene derecho al trabajo y que éste está bajo la protección del Estado, que los trabajadores tienen derecho a sindicalizarse y a la huelga, etc. Similares previsiones contenían las constituciones de Estonia en 1920, Polonia 1921 y Yugoslavia y Rumania en 1923 y la Española República en 1931, que empezaba declarando que España es una república de trabajadores. En la Constitución boliviana de 1938 se adoptó esta corriente, pues la Convención Nacional de este año aprobó las siguientes secciones, que no figuraban en la de 1880. Inciso A. Régimen económico y financiero, que debe responder esencialmente a los principios de justicia social, que tienda a asegurar para todos los habitantes una existencia digna del ser humano, que declara que son de dominio originario del Estado las tierras y los recursos naturales, que el Estado podrá regular mediante ley de ejercicio del comercio y de la industria. En otras disposiciones que registra la Constitución vigente de 1995. Inciso B. El régimen social, que prescribe que el trabajo y el capital gozan de la protección del Estado. Se garantiza la libre socialización profesional y sindical y el contrato colectivo del trabajo, el derecho de huelga. Inciso C. El régimen de la familia, que pone a esta al matrimonio y a la maternidad bajo la protección del Estado, que dispone la igualdad de los hijos ante la ley. Inciso D. El régimen cultural, que declara que la educación es más alta función del Estado, organiza la escuela única y somete a esta la materia de la dirección del Ministerio del Ramo. Inciso E. Del régimen agrario y campesino, donde se reconoce y garantiza la existencia de las comunidades indígenas, así como la educación del campesino en todos los ciclos. 5. El constitucionalismo clásico y contemporáneo. Para distinguir el constitucionalismo demoliberal, que surgió a fines del siglo XVIII, del contemporáneo llamado también constitucionalismo social o Estado social de derecho, señalamos seguidamente los caracteres principales de uno y otro. El primero descansa en el concepto de soberanía nacional, que despoja al monarca absoluto o soberano de la titularidad del atributo para trasladarlo a la nación como un todo, siguiendo la doctrina de los enciclopedistas y de los exponentes de la Ilustración. Inciso A. Teoría de la separación de los poderes públicos, formulada por Montesquieu en su obra El espíritu de las leyes. Conforme en ella, los tres órganos de gobierno, ejecutivo, legislativo y judicial, debía estar en manos de tres personas o entidades diferentes, de manera que cada una de ellas ejercía primeramente un rol como una única garantía de su libertad. Gobierno representativo. Derechos individuales para el constitucionalismo clásico de la única realidad social que merecía la protección del constitucionalismo.
que era el individualismo, y por ello se preocupó de garantizar su libertad personal, su derecho de propiedad privada, su libertad de conciencia, de opinión de prensa. El constitucionalismo social se basa en los siguientes principios. Inciso A. Soberanía popular. Reside en el pueblo, entendido por tal el electorado. Oposición de la soberanía radica en la nación. Esto implica que la revocabilidad del mandato popular. Inciso B. Multiplicidad de funciones de los órganos de gobierno. No es posible, atendida la complejidad del Estado moderno, la separación rígida de los poderes públicos. Es cierto que la confusión de los poderes en una persona o en un órgano puede llevar a la tiranía, pero no es razonable que cada órgano de gobierno ejerza sus funciones en forma privativa y exclusiva. Lo lógico es que exista una multiplicidad de funciones en cada uno de ellos, sin afectar las atribuciones de los órganos. Inciso C. Formas de gobierno semidirecto y participación popular. El gobierno representativo indica la elección de gobernantes por periodos fijos, durante los cuales puede existir cierto distanciamiento entre el elector y el elegido. El constitucionalismo moderno ha incluido en el sistema representativo formas de gobierno semidirecto, que hace más allá la relación entre los gobernantes y los gobernados. Por otra parte, ha ideado formas de participación popular para llegar a los organismos estatales, la opinión de los integrantes de la comunidad. Ejemplo, los consejos económicos sociales que existen en diversos países como órganos de administración, donde tienen voz y voto representantes de actividades nacionales organizadas, como gremios, asociaciones, corporaciones, grupos de presión. Inciso de derechos humanos. Además del individuo, otras realidades sociales reclaman la protección del gobernante, como la familia, la infancia, el trabajo, la educación, la salud, la previsión social, la maternidad, la invalidez, la vejez. Categorías sociales que han dado lugar a preceptos constitucionales actualizados y a una profunda legislación especializada.